Hola, espero que estén todos muy bien. Hoy me voy a dedicar a hablar de una idea que nos parece central dentro del trabajo que vamos a desarrollar juntos en este nivel 4 de equipo de trabajo, que es la idea de proyecto. Esto es algo que, por supuesto, no es la primera vez que lo ven y seguramente es algo que los acompaña desde hace mucho tiempo, a lo largo de la carrera, pero es algo que nunca está de más reforzar y que quiero ir a fondo en esta idea de entender lo que significa la idea, el concepto de proyecto, porque de esta forma es como mejor vamos a organizar el trabajo que tenemos que hacer juntos de aquí en más. Lo, lo primero en lo que igual me voy a enfocar es que esta idea de proyecto conlleva justamente una idea de desarrollo proyectual, ¿no? Un proyecto es algo que se realiza según un plan en una determinada cantidad de etapas y que esas etapas son consecutivas unas a otras. Lo que ustedes están trabajando con nosotros, comenzando y, y que harán crecer durante todo este nivel y el nivel 5, es la idea de vuestro proyecto de graduación. Esto formalmente se llama trabajo de graduación, pero yo quiero hablar de él como un proyecto. Y cuando hablo de proyecto, es porque lo quiero ubicar en una estructura de pensamiento y una estructura de cómo llevarlo adelante, que es una, una idea organizada en etapas. Y quiero de esta forma hacer como una diferenciación o apartarme de la idea de ese trabajo de graduación como algo, una idea que difusa, que no tiene límites y que tampoco tiene estructura. La mejor forma de tener posibilidades de llevarlo a cabo con éxito es justamente organizarlo y estructurarlo en etapas, de tal forma que estas etapas se puedan ir abarcando de a una consecutivamente y a medida que podemos dedicarle energía, recursos, tiempo, dedicación. En, en esta idea de proyectual de etapas, voy a aprovechar y utilizar como ejemplo algo que ustedes seguramente conocen, pero que lo quiero explorar más a fondo. Yo les hablo de proyecto, vuestro trabajo de graduación yo lo considero como un proyecto, y todo proyecto que, que tiene, o sea, para que tenga mayores posibilidades de éxito, lo que conlleva en mi forma de verlo, en mi experiencia y en lo que muchos profesionales podrán decirles y sostener, es que realmente un proyecto va a tener más chances de salir bien si tiene una etapa de desarrollo de proyecto fuerte. Y esta etapa de desarrollo de proyecto es justamente lo que nosotros queremos que ustedes trabajen con nosotros en el nivel 4 y en el nivel 5. El proyecto en sí es la realización de ese trabajo de graduación, que lo van a hacer conjuntamente con quienes elijan como tutores y no necesariamente en el marco de esta cátedra. De hecho, es altamente probable y en la mayoría de los casos, ese trabajo de graduación se realiza en general no al mismo tiempo que están cursando esta materia.
Entonces, el tiempo que tenemos juntos para trabajar, la mejor forma de hacer que ese tiempo rinda y de aprovecharlo es justamente encararlo para generar y fortalecer un buen desarrollo del proyecto. Para ejemplificar un poco a qué me refiero con esa idea de desarrollo del proyecto, permítanme que tome un ejemplo que a todos o a muchos le va a resultar familiar, que es el ejemplo de cómo se lleva a cabo un proyecto cinematográfico. Muchos de ustedes podrán luego hacer una interpolación entre esto que les voy a contar ahora y vuestro propio proyecto de trabajo de graduación. Aún así, aquellos que no tengan, que su trabajo de graduación no sea la producción de una obra cinematográfica, igualmente podrán aprovecharlo. Cuando yo pienso en un proyecto cinematográfico y pienso, vamos a hablar de un largometraje, para, para fijarnos algún marco a esto que les quiero contar, pero que también puede ser aplicado a un corto, una serie o a cualquier proyecto equivalente. Cuando alguien plantea o pregunta a quien no está en el medio qué significa hacer un proyecto cinematográfico, si ustedes le contaran a alguien, estoy haciendo una película, a alguien que no es del medio, a un vecino, un amigo, un familiar, pero que no es del medio, y ustedes le dicen, estoy haciendo una película, lo más probable es que esa persona que no es del medio y a quien ustedes le cuentan que están haciendo una película, lo que se imagine es que ustedes están filmando una película. En todo nuestro quehacer, la idea siempre de, eh, de hacer una película, para el que no está, para el que no la ha hecho nunca, eh, casi siempre lo vincula al filmarla. Ahora bien, el filmarla es estrictamente la etapa del rodaje de un proyecto cinematográfico. Y como ustedes bien saben, esa etapa de rodaje de un proyecto cinematográfico es una etapa muy acotada en el tiempo. Hoy en día, si en los estándares que se están manejando en nuestro medio, si uno piensa en un proyecto cinematográfico, una película independiente hecha con apoyo del Inca. Como cualquiera de ustedes puede estar haciendo de acá un tiempo. En el estándar que se maneja en estos tiempos en el medio, el rodaje estándar de un largometraje independiente, en esta época, está alrededor de las 4 semanas de rodaje. En épocas anteriores, cuando se filmaba en fílmico, en material analógico, ese tiempo de rodaje eran 6, 7, 8 semanas, era un rodaje ideal. La agilidad que impuso el digital, esas 6, 7, 8 semanas las bajó a 5, y hoy en día los acotados recursos que uno, aun cuando tenga apoyo del Inca, puede contar para hacer un largometraje, hace que eso haya bajado a 4 semanas o 3 y media, y en realidad ya conozco películas recientes de colegas y amigos que se han filmado en 12 jornadas, 14 jornadas. Con lo cual, la instancia del rodaje es una instancia muy corta en un proyecto cinematográfico. Esta nota al pie, estas 4 semanas, o 3 y media, o 3 o menos todavía, es muy poco. Es un tiempo de rodaje muy poco,
es muy difícil alcanzar la maduración de un rodaje en ese tiempo, pero bueno, no estoy hablando de eso ahora, sino que estoy hablando de lo que dure esa etapa. Ahora, en un proyecto cinematográfico, esa etapa de rodaje, esas 4 semanas, está inscripta en todo un recorrido de un proyecto que en general, también en los tiempos promedio o estándar de nuestro medio, lo más natural es que un proyecto cinematográfico, desde que uno arranca a imaginarlo hasta que lo termina, lleva 4 o 5 años. Con lo cual esa etapa de rodaje hablo de 4 semanas contra 4 años. Con lo cual el hacer no es filmar. Yo que hacer todo el resto. Ahora, ¿qué es el resto? Bueno, por supuesto que en la etapa de producción propiamente dicha, antes del rodaje tenemos la etapa de preproducción, ¿no? Donde ya saben, uno prepara lo que, eh, lo que pone a punto todo lo que necesita tener a punto para que ese rodaje se resuelva de una forma ordenada y exitosa. Luego el rodaje tendrá la etapa de postproducción, donde uno compagina, bueno, eso ya lo saben bien ustedes. Ahora bien, esto en sí es la etapa en donde uno está ejecutando tareas que tienen un resultado concreto, medible, tocable. Si uno también en los estándares del medio, la preproducción suele llevar aproximadamente la misma cantidad de semanas que el rodaje, un poquito menos. Entonces un rodaje de 4 semanas tendrá 3 semanas de prepro. La postpro, si uno tiene los medios para hacerla, entre compaginar y luego hacer la música, la post de sonido, el armado de bandas, la mezcla, todo lo necesario para terminar con la postproducción, puede llevar 4, 5, 6 meses. O sea, estamos hablando de 8 meses de trabajo concreto en un proyecto de 4 años. Esto hace que voy empezando a alejar la escala de esta línea de tiempo para empezar a dimensionar mejor de qué tiempo estamos hablando. En la asignación número 1 nosotros le pedíamos que en vuestro esquema de proyecto nos dieran cuenta de un cronograma. Ese cronograma apunta a esta idea de etapas, ¿no? O sea, no, como les decíamos el otro día en la clase sincrónica que tuvimos, no estamos pidiéndoles fechas concretas, ni que nos digan el lunes 20 de noviembre empieza otra etapa, sino que incorporen esta idea proyectual de etapas. Entonces, ustedes pueden identificar dentro de vuestro propio proyecto qué son las etapas necesarias. Entonces, voy agrandando la escala y me encuentro con que esta etapa concreta tiene un marco que la antecede y uno que, lo, que viene después, y que justamente lo que viene antes de esa etapa concreta es la etapa de desarrollo. Esta etapa de desarrollo, en un proyecto de largometraje independiente, lo más habitual es que lleve 2 años, ¿no? Es lo que uno puede hoy en día dedicarle al desarrollo de un proyecto cinematográfico independiente y que a lo largo de esos 2 años uno puede más o menos lograr generar las condiciones para que lo que viene después pueda funcionar. Ese desarrollo tiene un montón de tareas, ahora no es la idea meterme con eso, pero que por supuesto son desde la escritura del guión, el ajuste de ese guión, eh, la búsqueda de recursos, la búsqueda de alianza, de todo aquello que uno va a generar para tener una preproducción, un rodaje y una postproducción pudiendo cumplirla. O sea, cuál es el límite, el mojón que separa el desarrollo de la preproducción?
cuando uno considera que termina la etapa de desarrollo y que empieza la preproducción. Bueno, en términos, en líneas generales, cuando una de las tareas que uno hace durante el desarrollo, primero que nada es, en términos económicos y financieros, es calcular el presupuesto que va a necesitar para todas las etapas que vienen después. En un esquema independiente, uno debería poder garantizar que termina, o sea, que ese presupuesto lo calcula como todo el dinero que le hace falta para encargar la etapa de preproducción, rodaje y hasta postproducción. La postproducción termina cuando uno tiene lo que se llama una copia A, que es la primer copia que uno puede distribuir, que puede entregar para proyectar su película. Entonces, uno tiene que terminar la postproducción con un máster, con algo que uno lo puede emitir, lo puede proyectar. Entonces, en el esquema en que suele trabajar la producción independiente, uno debe poder calcular todo el dinero que va a hacer falta para encarar y llevar a cabo y terminar estas tres etapas, la preproducción, el rodaje y la postproducción. Entonces, en ese desarrollo uno va a calcular cuánto es el presupuesto necesario. Pero a la vez, después de calcularlo, va a generar, a buscar y generar los recursos y fondos necesarios. Porque uno no alcanza con saber cuánto te va a costar. Vos tenés que saber cuánto te va a costar y tenés que haberlo conseguido. Entonces, el hito que marca el final de etapa de desarrollo y el inicio de preproducción es el momento en el cual vos sabés cuánto dinero necesitas, cuántos recursos, y a la vez lo conseguiste. Uno no debería pasar a la siguiente etapa, que ya es la etapa donde el tren, o sea, esta locomotora que significa un proyecto cinematográfico, cuando uno pasa a la preproducción, ese tren ya se puso en marcha y ya cada vez es más difícil de frenarlo. Entonces, uno no puede lanzarse a las etapas siguientes sin estar seguro de que tiene todos los recursos necesarios. Cuando yo digo presupuesto para saber cuánto cuesta y de luego conseguirlo, no solo estoy hablando de recursos económicos, ¿no? A veces uno en su desarrollo de proyecto puede generar una estructura de red de apoyo, de apoyos suficientemente fuerte como para poder encarar lo que viene por delante del proyecto con pocos recursos económicos. Pero si no tengo esos recursos económicos, tengo que tener toda una red que me sostenga. Apoyos, gente que me aporte su trabajo, gente que me aporte sus equipos, su tiempo, su saber. Bueno, sea como sea, yo o conseguí el dinero o conseguí los apoyos necesarios para poder hacerlo. Pero no puedo encarar, pasar de etapa a la etapa siguiente sin tener asegurado que va a poder conseguirlo. Hay una etapa anterior a la etapa de desarrollo, que es la etapa de la idea, ¿no? Ese momento en donde están ustedes en este momento. Ustedes todavía no están en el desarrollo, hablo en general, ¿no? Tal cual solemos encontrarlos al comienzo de la cursada. Ustedes están en la etapa de la idea, de darle forma a esa idea. ¿Cuándo pasa uno de la etapa de la idea a la etapa del desarrollo? Y el desarrollo de esa idea y de ese proyecto es lo que nosotros queremos lograr que ustedes hagan en el transcurso del nivel 4 y del nivel 5. Bueno, la idea en sí, idea podemos tener muchas. Y de hecho, espero que varios de ustedes tengan en este momento en su cabeza dando vuelta varias ideas. Y no solo ahora, sino que a futuro van a tener cada vez más cantidad de ideas, de proyectos por realizar. Pero hay que definir cuál de esas ideas es la que es suficientemente buena para desarrollarla. La etapa de la idea es una etapa bastante económica, en el sentido de que es una etapa barata. O sea, para pensar ideas
lo único que nos hace falta, el único insumo necesario es el tiempo. Por supuesto que el tiempo tiene un valor y cada uno de nosotros, su tiempo tendrá un valor distinto y estará dado por las condiciones en las que vive, en las que se puede desarrollar, en las que puede moverse. Eso es muy variado. Pero lo concreto es que esa idea, este momento en el que están ustedes de pensar, se puede realizar con el único recurso necesario que es tiempo, y si quieren tiempo y tranquilidad para poder aprovechar ese tiempo. En este momento en el que ustedes están, es un tiempo en el cual le pueden dedicar tiempo y cabeza a encontrar la idea. No sería ideal eh, tener muchas ideas dando vuelta por mucho tiempo, pero en este momento uno puede tomarse esa libertad de no estar muy seguro cuál de todas las ideas es la que quiere pasar a la siguiente etapa. Incluso muchas veces, y lo hemos comentado en la clase anterior con una de las compañeras que tenía dos ideas, y que nosotros le aconsejamos que encarar el desarrollar esas dos ideas. Y que quizás en el trabajo de desarrollo, que es el que van a hacer con nosotros, en ese trabajo de desarrollo le permita darse cuenta cuál de las dos ideas es mejor para este momento de su vida, para esta etapa suya. No hay ideas buenas o malas, pero hay algunas que son más apropiadas que otras para el momento que están viviendo. Entonces, si tienen más de una idea, bueno, si no, no con 10, pero con 2 ideas, con 3 ideas como mucho, y quizás animarse a pasar a la etapa de desarrollo, que son toda la etapa que vamos eh, a, a trabajar juntos en las próximas semanas, que es empezar a dar pasos hacia adelante en el desarrollo de esa idea. Esto en el mundo, bueno, en la industria cinematográfica, y hablo de la industria, y como la industria no estoy hablando de nuestro medio, si estoy hablando de las grandes productoras, de Hollywood, o sea, de todo aquello que se mueve con una lógica industrial. Nuestro medio no tiene una lógica industrial, me refiero a la producción de largometrajes. Tiene lógica más bien artesanal. Nos la pasamos haciendo prototipos artesanales. No tenemos una lógica de industria, como si la tienen las productoras grandes. Y por supuesto Hollywood. Productoras grandes que en la Argentina hay 4 o 5, ¿no? KIS, bueno, Polka, Pampa Films, Argentina Son Films. Me está faltando alguna más, pero son 5 o 6 como mucho, que son las grandes casas productoras que tienen una lógica industrial. El resto trabajamos con una lógica artesanal. En nuestra lógica artesanal no tenemos equipos de desarrollo de proyectos, somos nosotros mismos. Entonces tenemos que darnos cuenta bien afinadamente cuál es la idea que vamos a desarrollar. En aquellos que pueden trabajar con la lógica industrial, tienen equipos de desarrollo de proyectos. Y lo que hacen esos equipos es tomar las ideas que otros imaginan y desarrollarlas. Y a veces se desarrollan más ideas de las que luego finalmente pasan a la etapa de producción. Bueno, se dice que uno de las dinámicas de trabajo que tiene Hollywood, que hace que sean tan eficientes, porque nos puede gustar o no el cine de Hollywood, pero no podemos poner en duda que es un cine muy eficiente, en el sentido de que se plantean un objetivo y lo logran. Ese objetivo, que es generar un cine de entretenimiento, muchas veces que conlleva una colonización cultural y todo eso, pero bueno, eso lo dejo para otra discusión. Pero lo concreto es que Hollywood funciona muy bien. Los productos de Hollywood son productos muy efectivos, logran lo que quieren. Hay toda una maquinaria puesta atrás al servicio, maquinaria que trabaja mucho en las etapas que vienen después de que la película está terminada, antes de que llegue a los cines o a las pantallas, pero
se dice que los grandes estudios de Hollywood tienen un sistema en el cual, un sistema como de selección de proyectos, que si lo vemos estadísticamente hablando de grandes cantidades, tienen equipos que generan ideas, y supongamos que esos equipos generan 100 ideas. De esas 100 ideas, hay un grupo de gente que selecciona de esas 100 ideas las que parecen las 10 mejores. Y esas 10 mejores ideas, se pone un equipo de desarrollo a trabajar en cada idea desarrollándola. Desarrollándola implica escribir el guión, generar posibles castings, hacer pruebas, hasta generar pilotos, teasers, de cada una de esas 10 mejores ideas de las 100 que otro grupo de gente pensó. Todo eso se desarrolla hasta llegar a un punto donde hay el material suficiente para evaluar qué tan bien funciona esa idea. Generalmente, ya te digo, con un guión, con un teaser, con una prueba de casting, o sea, proyectos a los cuales se pone al servicio toda la capacidad industrial que tienen los grandes estudios para llevarlos hasta un punto que a veces pasa con las series, no, a veces no, siempre pasa con las series, donde se llegan a grabar hasta el piloto, un capítulo piloto. Y luego de esos 10 pilotos, teasers, guiones y demás, hay otro comité de ejecutivos del estudio que elige el mejor de esos 10 desarrollos. Y ese es el que finalmente se produce. Los grandes estudios de Hollywood tienen la capacidad de producir muchas más películas que las que producen simultáneamente. Pero en realidad tiene un proceso de selección que hace que la película que terminan produciendo es la mejor de 10 ideas que se desarrollaron de entre 100 ideas que se pensaron. Por lo cual, cuando uno llega a ver un producto terminado de Hollywood, es casi impecable. No estoy hablando en términos ni artísticos, ni culturales, ni ideológicos. Estoy hablando de producto. Claro, en nuestro esquema más artesanal que industrial, es imposible hacer ese tipo de selección. Con lo cual, uno termina en general viendo terminadas películas que no son el resultado de un proceso de selección, sino que es una idea que ojalá se desarrolló adecuadamente y se terminó filmando y postproduciendo y estrenando. Entonces, es razonable que los productos que tienen ese esquema, ese trabajo de selección previa, sean tanto más eficientes que los que no lo tienen. A la vez también, en ese proceso de selección, muchas veces pasa, y en las grandes industrias, en Hollywood, vuelvo a eso, pero también hoy en día eso aplica también a los estudios, a las productoras que son para otras pantallas que no son el cine, las series, plataformas y demás, termina siendo que ese proceso de selección también genera una primera selección y una segunda selección y unos saldos. Eso hoy en día, si ustedes entran a Netflix, por ejemplo, Netflix nos ofrece, siempre te recomienda la primera selección, pero uno se mete a buscar a fondo. Netflix está repleto de relleno para alimentar esa cantidad exagerada de contenidos que tienen que rellenar con un montón de cosas que no son el resultado de esa primera selección. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ante eso es una lucha muy desigual, porque estamos enfrentando algo que tiene una capacidad de selección muy grande con no tener nosotros esa capacidad de selección lo mejor que quedó de nuestra cosecha. No somos una industria que da como fruto 100 proyectos
y de ese seleccionamos el mejor, sino que somos un taller artesanal que puede fabricar un proyecto a la vez. Entonces, ahí más que nunca, esta etapa de desarrollo es fundamental para que nuestro proyecto tenga éxito. En lo que viene a posteriori, digamos, en un proyecto cinematográfico tenemos una etapa de difusión donde uno da a conocer, lo hace circular, lo promociona, y finalmente el lanzamiento, o que incluye el estreno, la comercialización y demás. Y una última etapa de todo proyecto, que es ni más ni menos que la próxima idea, ¿no? En esto uno tiene que todo el tiempo saber que está trabajando en una idea que está en una línea de tiempo, pero que no se cierra en sí misma, sino que cerramos un proyecto, pero al cerrarlo debemos estar mejor preparados para iniciar el próximo. Porque todo lo nuestro se trata ni más ni menos que de una secuencia de etapas en el cual vamos a desarrollar toda nuestra vida de realizadores. Entonces, ante todo esto, o sea, lo central, a mi entender, y a mi entender en mi etapa como productor de cine, como realizador independiente, pero es también eh, como emprendedor que genera proyectos, es darle el suficiente apuntalamiento y tiempo a esa etapa de desarrollo. Nosotros durante este cuatrimestre vamos a trabajar sobre el desarrollo de vuestra idea. Hoy en día lo que necesitamos, y ya muchos de ustedes han subido sus primeras entregas, es afinar esa idea, identificarla, confirmarla, y a partir de ahí enfocarnos fuerte en su desarrollo. Ahora, si ustedes recuerdan el esquema que les puse, ¿no? Y vuelvo a compartir la pantalla solamente para hablar de una cuestión de, de etapas y de tiempos. Si ustedes ven todo esto, ¿no? Que es lo que yo les decía, que en un proyecto de cine independiente, desde que uno piensa la idea hasta que la estrena, suele llevarse 4 años, y en esos 4 años la etapa de desarrollo suelen ser 2 años, o sea, la mitad del proyecto. A la vez también, si ustedes tienen por delante un trabajo de graduación, que no va a ser un largometraje en la mayoría de los casos, esos 4 años yo puedo bajarlo a 1 año y medio. Como pensar como un tiempo lógico para llevar adelante ese trabajo de graduación desde hoy hasta que lo tienen listo. 1 año y medio, 2 años, de los cuales la mitad es natural que esté dedicado a desarrollarlo. Y ese desarrollo, toda la etapa de desarrollo, no necesita presencialidad. Es algo que uno hace desde el escritorio de su casa, desde su computadora, de su cuaderno en el que anota sus ideas y las revisa. Entonces, este momento, que es el momento que nos toca transitar, es un momento absolutamente eh, válido para encarar ese desarrollo. Con lo cual, no piensen que la situación en la que estamos, particularmente en este momento, echa por tierra toda posibilidad, sino que al contrario, o sea, es una etapa donde pueden enfocarse mucho en el desarrollo, y tal como les muestro en este esquema de un proyecto cinematográfico, pero pueden reemplazar estas etapas por etapas similares que apliquen a vuestro proyecto particular. Toda esta etapa de desarrollo es lo que nosotros vamos a hacer durante este nivel y el próximo. Entonces es una etapa que se puede llevar a cabo perfectamente y que es en lo que queremos que ustedes se enfoquen. Entonces, bueno, cuando les hemos pedido en ese informe que ya han ido llegando y que revisaremos y haremos la devolución en los próximos días a cada uno de ustedes, eh, vamos a ver qué tal supieron plantear estas etapas para poder empezar a, a ordenar el trabajo que viene en las próximas semanas.
Bueno, con esto los dejo y seguimos la próxima semana.